Hi, my name is Andrea from Wedge Latinas, and today we are with a beautiful Latina, and we're going to talk about fat guys. Do women like fat men? Bueno, yo digo que eso puede variar muchísimo porque no todo el mundo es gordo porque come muchísimo, sino que hay gente que es de una contextura gruesa. Sí, entonces a las mujeres posiblemente les puede gustar, a unas mucho, a otras no tanto, pero yo creo que depende del hombre, de cómo... digamos, es un hombre gordito, es un hombre panzoncito, gordo, es gordo. ¿Tú le darías la oportunidad a un hombre gordito? Bueno, yo le daría la oportunidad dependiendo de cómo él se acepta y cómo él también se viste, porque vemos que hay personas que son muy trozas y que son gordos así, pero como que no aceptan esa gordura, entonces se quieren apretar y quieren como tapar. Entonces, uno de los tips para ellos es la apariencia. Sí, la apariencia. Entonces, one tip for a fat guy is to accept himself and not to use these tight clothes and at least have a style, because sometimes they use these short shirts and they use the clothes that is not adequate for them. Entonces, ¿qué otro, digamos, listo, es gordito, qué tip le das, qué otro tip le darías para que se pudiera acercar a ti o a una mujer bonita? Bueno, el primero principalmente es que utilice una ropa adecuada a su peso, digamos que no quiera negar de que es una persona gorda y de que trate de cuidarse, porque de todas maneras, si es gordo porque nació o porque tiene una mala alimentación o porque tiene alguna enfermedad, debería de cuidarse. Entonces, lo otro es que debe de cuidarse, debe comer sanamente. Sí, tratar de comer sanamente e ir al gimnasio. Claro. E ir al gimnasio, sí. Another tip for them is they have to, or at least try to eat healthy and exercise, because if you are fat because you born like that, or because maybe when you were younger you didn't take care of yourself, there is an opportunity to do that. So eat healthy and exercise. ¿Qué otro consejo le darías que tú digas, bueno, sí, yo acepto salir con él y bueno, vamos a tener una relación? Entonces, bueno, yo digo, el principal es el tercero, digamos el tercero, sí, es que acepte que mucha gente nos va a mirar en la calle. ¿Por qué? Porque va a ser extraño, entonces que no se le haga extraño que la gente mire, que la gente hable. Claro, un hombre gordo con una mujer delgada linda. Sí, pues va a ser complicado, pero de que tenga confianza, de que tenga su confianza y de que acepte las críticas de las personas. To accept that everyone is going to look at them, I mean at him that he's fat with a beautiful girl that is slender, because I think guys, they always want beautiful girls next to them. So if you see fat guy with a slender girl, everyone is going to look at them. So accept that it's going to be strange. ¿Qué otra cosa te gustaría, qué características te gustaría que tuviera? Bueno, que maneje muchísimo, digamos que no solamente su apariencia física, sino también emocional, porque vemos que las personas cuando son obesas o cuando tienen problemas de peso, sufren mucho de depresión, ¿cierto? Entonces emocionalmente son muy desequilibradas. Entonces yo digo que busque como una manera de equilibrar eso, porque ya sabemos que manejar un peso no es fácil. Claro. Entonces de que trate de manejar el peso a su manera, no tiene que exactamente ir a un gimnasio, sino hacer otro tipo de actividad, no sé, hacer yoga, jugar fútbol, no sé, hacer cosas donde sean más... Exacto, sí. Actividades que lo ayuden con ese tipo de situación. O sea, que no sea sedentario, nada. Que no sea sedentario. One thing that is really nice that she mentioned is that you can do sports. You can play soccer, play basketball, go and swim,
do different activities to lose weight, because that's something that we all need, not just because you want to be a good looking guy, but because you want to be healthy. Because if you're fat, you're going to have a heart attack or something like that, so it's good to be healthy. ¿Y lo llevarías igual a tus fiestas? ¿Se lo presentarías a tu mamá? ¿Qué otra cosa debe ser divertido? ¿Qué otra cosa te gustaría? ¿Como qué características? Bueno, pues obviamente para mí divertido, para mí debe ser una persona que sea amable y que sea fácil como interactuar con él, que uno pueda entablar una conversación tranquilamente con él, que más que sea detallista, que sea caballeroso, que todo el tiempo esté seguro de sí mismo. Digamos, porque obviamente las personas obesas generalmente sudan mucho. ¿Qué harías para ayudarle con eso? Porque generalmente una persona así camina una cuadra y ya está, no sé, está rumbeando y ya está también. Bueno, yo creo que cambiaría, ya si empezamos una relación cambiaría mucho la rutina de vida de los dos. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas obesas, o bueno, personas que son trozas, son muy sedentarios. Entonces, digamos que cambiaría eso. Por ejemplo, si nos ponemos a ver unas películas, no nos vamos a comer el paquete de palomitas enteras. Porque ya la que va a ser obesa va a ser también yo. Entonces, no es lo ideal no es eso. Entonces, listo, digamos que están viendo una película, ¿qué lo pondrías a comer? Bueno, a mí me encanta. Siempre comen papitas, obviamente cuando vas al cine siempre hay papitas, nachos. Siempre hay nachos, siempre hay un montón de cosas fritas y un sinfín de gaseosas. ¿Qué harías? Bueno, primero que no se exagere, yo digo que la exageración con la comida Pero lo dejarías comprar las crispetas. Sí, pero unas moderadas, unas porque a mí no me gustan mucho las crispetas, pero sí los nachos, entonces podríamos intercambiar ahí. Los nachos sin darle para que algas. Sí, toca, sí. Okay, one thing that she says is that if you go out or you're going to the movies, she's not going to allow you to buy this big can of popcorn. You have to buy the little one, or maybe she loves nachos, and obviously she's going to eat it. And if she loves you and she wants to help you get better, she's not gonna give you, just because she wants you to improve and she wants you to be healthy. Listo, ¿qué otra cosa harías? Porque hay varias cosas, por ejemplo lo del sudor. ¿Lo aceptarías así se la pasara sudando? Bueno, no, yo digo que lo del sudor ya es diferente, porque tienes razón en que una persona cuando destroza entonces se le dificulta mucho más moverse, y más entonces dígame en una relación sexual, entonces cuando te moja me mueve, no, debe haber algo, no sé, un tips, por ejemplo, no sé, hay muchas mamás, sí, en la ducha, que utilizan varias cosas que no venden en el supermercado, sino que son como tips de la abuela, que para que no sude tanto. Exacto, sí, venden algo que ayuda al sudor. O que ande con una toalla todo el tiempo, para que, pues igual yo soy una persona que sudo muchísimo, entonces todo el tiempo tengo un perfume en mi bolso, tengo una toalla húmeda, tengo desodorante, o sea, estoy tratando de cuidarme todo el tiempo. When you're fat or when you're overweight, you tend to sweat a lot. So what she recommends is to always walk and have in your bag a towel, or maybe some cologne or deodorant, or shirts. Even you can carry with you some shirts to change very often, because that helps. Because if you walk one block and then you're sweating a lot, in 3 hours you're going to smell bad. And if you talk to a girl smelling bad, she's not going to pay attention. ¿Alguna otra cosa que se te venga en mente que le pase, algo típico de una persona con sobrepeso? Que come muchísima azúcar y que su
que por ejemplo en su cocina abunda el pan, abunda el dulce, abunda, entonces digamos que trataría de concientizarlo de que eso hay que mermarlo un poquito. ¿Y cómo harías para decirle, digamos, salieron a comer, salieron a cenar y lo primero que él hizo fue pedir pollo frito con pan con ajo? ¿Cómo haces tú para decirle que no? Bueno, yo le digo de una manera mucho más sutil, o sea, sin herirlo. ¿Pero tampoco cómo le dirías? Le diría de que uno debe de comer solamente una harina y una proteína, y que ya, por ejemplo, con el pollo ya tiene la proteína y la harina. ¿Lo dejarías comer el pollo frito? ¿No le dirías, no, mejor un pollo asado? Pues dejarlo comer el pollo frito, sí, pero en porciones pequeñas. Es que no es dejar de comer, sino saber comer. Entonces, porque a mí me encanta el pollo frito también, pero lo como en porciones pequeñas. O sea, trataría de que se acomode un poquito a mi estilo de vida. Okay. So try to eat in tiny portions, and it's not quitting everything you used to eat, but at least trying to lower the portions. Because if you used to eat bread a lot, or fried things or sweets, it's just to, okay, I used to eat sweets like whole week. No, now I'm going to eat sweets just 1 day or 2 days per week. So try to lower and eat more salads, eat soups and things that are not fried, and take care of yourself.